Como todo inmigrante tengo una historia. Historias intensas, de amor, dramáticas, tristes. Pero inmigrantes necesitan espacio para compartirlas. Hola, soy Claudio Muñoz. Hace 30 años vivo en Luisiana, Estados Unidos. Creé este podcast para conectarme con otros inmigrantes, pues sus historias me ayudaron a salir de momentos difíciles. Los inmigrantes pasamos por cosas muy difíciles y felices, pero la gente no las sabe. Estas historias pueden ayudar a otros, sea la situación que estés. Si estás fuera de tu país, si estás por ir, estas historias te pueden impactar. Son importantes para aliviar decisiones, para bien o para mal. Escuchar a otros inmigrantes me inspiró a dar pasos adelante. Por eso en Cross Border Mental Health conectamos a quienes están lejos con terapeutas que hablan su idioma y entienden su cultura. Este espacio es para ti. Historias de México, España, Argentina, donde sea que estés. Si tienes una historia, cuéntala. Puede ser el faro de alguien más. Yo tengo 5 historias, pero busco la tuya. Inmigrantes somos todos, los que se van, los que vuelven, los que sueñan. Este es el espacio. Suscríbete a Cruzando Frontera, Cross Borders. Y si necesitas apoyo, visita Cross Border Mental Health, terapia accesible para que ninguna frontera te separe de sentirte en casa. Porque ser inmigrante es ser intenso. Hola Susana, ¿cómo estás? Te agradezco por estar en mi podcast. La verdad que tenerte como invitada es algo importante para mí porque por empezar son amigos y son gente que de nuestra vida, nuestra experiencia de inmigrante, hemos estado conectados de diferentes formas. Así que bueno, para que la audiencia te conozca y sepa quién sos, contá un poquito ¿no? de cómo llegaste, de tu nombre, de tu familia un poquito. Bueno, nosotros llegamos acá, mi nombre es Susana, llegamos en febrero de 2001. Primero llegó mi esposo en octubre del 2000, solo, y en febrero de 2001 vine con los 4 chiquilines desde Uruguay, Montevideo, Uruguay, a Miami. Ya, bueno, hace 24 años que llegamos ya. Y bueno, desde que 24 años llegamos, ya. 24 años ya, sí. Ay, Dios, 24 años. Y como te digo, nos ha ido, el primer año arrancamos difícil porque Miguel solamente era él el que trabajaba. Claro. Y los chiquilines en la escuela, eventualmente fueron saliendo de la escuela, poniéndose a trabajar. Y bueno, no sé, yo estuve como 2 años sin poder trabajar normal, o sea, para trabajar en un hotel y eso, conseguí trabajo por oídas y eso, y la verdad que el comienzo fue bastante, ¿cómo se dice? Escarpado, como una colina que va subiendo. Nos Claro. costó mucho porque nos cobraban la renta carísima porque éramos familia numerosa, con 4 muchachos. Y a Miguel le costó mucho encontrar un lugar donde quedarnos los 6 en ese entonces. Daniel tenía 5 años, el chico. Matías tenía 12, Gabriel tenía 15 y Damián 16. Me traje 3 adolescentes y un niño Claro, desde allá. cuatro total, Va- ¿no? Sí, 4. ¿Todos varones? Todos varones, así es. Todos varones. Todos Que no, varones y... no es un trabajo menor, digamos, tiene todos varones. No, es un trabajo chino. Es un trabajo chino, la verdad, porque en diferentes, los 3 grandes estaba bien porque se llevaban un poquito tiempo, pero con el Claro, chico había un lapso de 7 años y así. Pero él se adaptó, él fue el que mejor se adaptó porque entró a kindergarten, sí, kindergarten, claro. y no hablaba nada de inglés. Y a los 3 o 4 meses ya empezó a hablar inglés Se está y hablando. a hacerse, no sé, el americanito. Pero bueno, Claro, en casa era claro, español, en casa siempre era español. claro. Pero Susana, bueno. ¿qué te llevó a salir de Uruguay? ¿Qué fue lo que Ah, te empujó a salir? Y como segunda pregunta, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste acá, ¿no? El aeropuerto, ir a tu sí. primer mercado, la gente. Claro, cuando vinimos acá, ¿qué me llevó a traer? Venir para acá, sí. Que la situación económica en Uruguay había cambiado mucho, estaban avanzando mucho las grandes mayoristas que acaparaban el comercio minorista, Miguel era comerciante minorista, y entonces nos quedamos como que ganando menos, había menos entrada. ¿Tá? Nosotros pagábamos 2 rentas, la del comercio y la de la casa. Y la escuela estaba bien, la educación estaba bien, y cuando vinimos para acá fue más bien la situación económica y la seguridad. Allá había muchos robos,
no se estaba tranquilo nadie allá en casa. En mi casa nunca pasó nada, pero en el comercio donde trabajaba Miguel sí, porque 2 veces se saltaron a punta de pistola. Y ya Miguel estaba un poquito Claro, inquieto, porque nos conocía todo el mundo y sabíamos que esa gente de esos barrios podían venir por vos, pero la verdad, el tema de la seguridad y la economía fue lo que más nos hizo arrancar. Miguel vino primero, como te dije, y después de unos meses me dijo que me viniera, porque estaba bien la cosa, que se ganaba bien. Y entonces me vine muy entusiasmada con los muchachos para empezar acá una nueva vida. El aeropuerto fue porque Dani era chiquito, tenía 5, y se nos perdía, se nos iba corriendo. Y en Ezeiza, en la escala que tuvimos allá de cuando salimos de Uruguay, Daniel quería ir al baño, entonces le dije al chili, vayan atrás de él porque lo vestí de un color, no me acuerdo si chillón. Y allá se fue el sí, enano y salió con los hermanos atrás, lo encontraron. Y al subir al avión, él estaba, que voy a ver a Mickey, que voy a ver a Mickey. Claro, era chiquito. claro. Entonces yo le di un remedio que tenía para niños y se durmió todo el viaje. Me dejó tranquila. Y la segunda pregunta es, cuando fui al supermercado, la verdad que me quedé así. Porque te acordás que antes estaba el Winn-Dixie. No vamos a Claro, hacer propaganda. Estaba Winn-Dixie, Walmart, todas esas cosas. Era, porque viste que en nuestros países me parece que tenés la farmacia que vende cosas de farmacia y algunas cositas más, no sé. Pero claro, en el supermercado tenés todo, desde ropa, claro, farmacia, calzado, comestibles, cosas para el carro, para el auto. Es como compensado, ¿no? Pero fue algo que, madre. Y fue chocante, pero fue bueno. Y lo primero que aprendí fue que no tenía que tocar ningún bebé ajeno, ni nada, ni arrimarme, porque en Uruguay es muy normal que tú tienes claro, nietos, sabes lo que es. Y el nene, no lo toques porque podés ser una, ¿cómo se dice? Depredadora. Y otra claro, cosa claro. es nada que usamos como cariñito. Sí. Ah, no, acá, en eso tienes razón. Acá está todo, no sé si la palabra es correcta, corporalizado, no sé si se dice bien cuando son No sé. corporaciones que, Así. que toman prácticamente el mercado completamente. Entonces, los pequeños negocios de, Sí, de mamá y papá, como se dice acá, o esos pequeños negocios comerciantes, prácticamente no existen. Entonces, cuando vas a lugar como Winn-Dixie, como decís vos, o Walmart, o Public, o algún mercado así, sí, tienen todo. Está todo en un solo lugar y de todos los precios, de todos los colores, de todos lados. Sí, es sí, impactante. sí, sí. Una gran variedad. Es una gran variedad que hay acá. Hay mucho en un lugar solo, entonces no tenés que ir a otro lugar más. Hasta Claro, las fotos podrías hacer, cuando hacía foto de papel, podías hacer en Walgreens, me acuerdo, y en Walmart creo también, no me acuerdo bien. Yo también que tuve 13 años en Florida y ahora acá ya van 10, casi 11 en San Antonio, Texas. claro. Ay, ¿Cómo te afecta eso culturalmente? Porque a pesar de que, bueno, uno ve todas esas corporaciones que sí, tienen obvio. todo este tipo tienen de todo, de alguna manera uno pierde un poquito también, ¿no? El contacto con el carnicero, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo Sí, te impactó culturalmente eso? esto era algo de todos los días o toda la semana, porque íbamos al supermercado una vez por semana. Es más, la comida de lata me sacó muchas veces de apuro, porque era solo una Claro, persona trabajando para 6, para 5 en casa, claro. hasta que yo no conseguí trabajo, entonces era comida de lata con un arroz y panchos, o sea, hot dogs, Sí, y eso era bueno. A no ser que fuera a un mercado latino, tipo bodegón, así, que no sé si lo llegaste a conocer, pero eso ya no existía acá. Y la carne estaba toda en bandejas, tenés que ir y ver. El osobuco es carísimo aquí para hacer un ah, puchero. Si quieres un puchero tenés que pasarlo 2 veces, porque cuando éramos 6 era bastante. Ahora somos 2 nomás, Miguel y yo, los muchachos ya se fueron por ahí. Pero en aquel momento, ¿y a quién le pregunto cómo se dice? Yo quiero buscar, pues yo no hablaba inglés, hablaba lo básico. La puerta es claro, azul, la casa es tanto. No tenía buen inglés. El que agarró el inglés primero fue el chiquito, pero el chiquito nunca estaba conmigo, estaba en la escuela. claro, Pero sí, era muy diferente, era algo que yo decía, qué pasillo es tan ancho, acá podés hasta bailar, decía yo, porque la verdad que era muy, claro, mucho, demasiado, era como en las películas, tal cual. claro, Pero nunca claro, pensé que yo iba a ir a un supermercado a comprar leche y pan y a la vuelta podía pasar por ahí y encontrar en el otro lado, revelar un rollo de fotos, que en aquel momento era el rollo de las fotos. Y no sé, más cosas que nunca pensé que lo iba a encontrar acá, pero bueno,
Me claro, imaginé que era como Estados Unidos es, que tienen todo en un lugar para que la gente venga ahí y se salga completamente lista para su casa, ¿no? Para llevar todo. claro. No sé. Susana, más allá de que, bueno, había sido el bodegón, que supuestamente es un lugar latino, Sí. culturalmente, por lo menos de mi experiencia, no era lo mismo. Sí hablaban el mismo idioma, había similitudes, pero ¿vos coincidís en eso? ¿Coincidís que era igual o diferente a Uruguay? Es diferente, diferente, porque en Uruguay tenés el supermercado que tiene la verdulería, Miguel tenía una verdulería en el frente, y si querías zapatos tenías que ir a otro, tomarte un bus o en el auto, el que tiene auto, y manejar, qué sé yo, 5 kilómetros para ir a un centro, a la zapatería o a la ferretería, por ejemplo. Hay barracas allá en los barrios, pero acá estaba, bueno, las barracas acá, viste que como son, tenemos las dos grandes que son Lowe's y Home Depot, que tienen todo, todo para el Claro, hogar. Pero allá no, tenía que disponer de un día para ir en mi caso era Belvedere, que eso se encargaba Miguel siempre, y, y era si tenía tiempo, si me daban la hora por la escuela de los chiquilines, o sea, acá es más fácil, porque vas y tenés todo en una, o en una misma manzana, en un mismo manzana tenés todo ahí, no sé. claro. Y todo en auto, caminar casi nada. Acá todo en auto, si sabemos bien, pero allá en Uruguay todo el mundo caminaba y andamos en el ómnibus, ustedes le dicen bus, ¿cómo Claro. es que le dicen ustedes? Colectivo Micro. le decimos en la Argentina. Colectivo, eso, sí, Sí, eso. No, allá era el ómnibus para nosotros el colectivo, para ir a pagar un crédito, tenés que ir al claro. centro a pagar un crédito y acá no, ahora es todo en línea. Nosotros le Eso decimos sí. ómnibus al micro de viaje como del De viaje largo, ¿cómo excursiones. se dice? Sí, los que Ah, de hacen los excursiones, sí, de excursiones, claro, sí, sí, sí. claro, eso, los grandes. A eso le decimos Sí, sí. ómnibus, pero a los regulares que te llevan al trabajo, los locales, decimos, los más chicos le decimos colectivo. Bueno, es así, ¿no? Teníamos y no sé cómo estar ahora, pero sé que hay. Sigue, porque acá es imprescindible tener auto, porque si no, no vas a ninguna parte. Claro, Y más en nuestro caso, de la mayoría de las mujeres que vienen acá, vienen a trabajar, el primero que encuentran es para limpiar casas. Mi padre Fernando siempre me claro, decía, ¿por qué no te compras una moto? Y digo, ¿cómo cargar una moto, un mapa, un balde? Los trapos, no podía. Una moto, estás claro, loco, le decía yo. Dice, claro. no, mi hija. Digo, no, acá tenés que ir de la puerta de tu casa a la puerta del cliente e ir. No hay transporte. Y si lo hay, te deja a varias millas de distancia. ¿Cómo te fuiste adaptando a vivir acá? Ah, Porque no el es un primer proceso año, de un día, ¿no? No es de un día para el otro, de horas, es un proceso no, largo. ¿Cómo te fuiste no, es largo. adaptando? A mí me llevó tiempo, me llevó como 2 años en total convencerme de que no iba a salir de acá por un buen tiempo. Porque mis hijos estaban todos felices, con nuevos amigos, tenía amigos peruanos, con argentinos, y se hicieron como una bandita, vos sabés muy bien. Claro, Y sí, sí, pero bueno, ellos estaban cómodos. Y más cuando tuvieron la posibilidad de trabajar en el hotel que trabajamos con Miguel, y ahí empezaron a ganar su dinerito. Pero a mí me costó porque no me adaptaba. El inglés para mí me pesaba porque yo sabía lo básico, que era del liceo. Y resulta que primero era yo la que traducía para mis hijos, y después ellos eran los que traducían para mí. Y después al final empecé en el 2003 a ir a la escuela, a una academia que era de una hermana, no sé de qué congregación era allá en Riviera mm, Beach Gardens. sí, Y ahí me fui animando y empecé a trabajar por mi cuenta. Y cuando empecé a trabajar por mi cuenta, vi que podía seguir sola. Y manejando, a mis 40 años manejando, recién empezando a manejar. Y ahí empecé con el caminito a hacer mi dinerito día por día y ayudar en la casa, porque viste que una renta acá es carísima. Todo, ganamos en dólares y pagamos en dólares. Y no había como ahora, si no pagabas la luz, te quedabas sin luz y sin aire acondicionado. claro, Por consiguiente, te morís de claro. calor. Acá era, Y, es como de que te vas metiendo en la red cuando querés ver, ya estás girando, girando y girando y ya estás ¡pic! Lanzada del todo. y vos considerás que te adaptaste a vivir acá o fue más que nada, o aceptaste de que vivías acá y era lo que era? Primero me costó, sí, me costó mucho, pero ahora ya me adapté. Y ahora Adaptaste. que me adapté, me tengo que volver. ¿Es algo Pues, que lo pensaste mucho? aún lo sigo pensando. Mi esposo ya tiene pasaje marcado para dentro de 6 semanas Claro, y después de ahí en más tengo que esperar
grito, ya puedes venir para irme yo. Pero la verdad que me cuesta mucho por acá quedan los muchachos, quedan 2, Claro. y 2 nietos. A uno lo vive cerquita de mi casa, al otro nunca más la vi, pero me cuesta mucho. Y O la sea, verdad te que cuesta cuesta porque porque dejas tus hijos acá y tus nietos. Eso eso es lo no, único. no es tanto la cultura o el país, sino ellos. Y el miedo que tengo de qué encontraré cuando llegue allá, porque todo el mundo me dice: "Ay, no, no, no venga, que es una locura". Es mi país, no me voy a sentir perseguida como acá. Acá me siento perseguida, es una cosa que no puedo. Va contra. Hoy tuve un viaje tranquilo, hoy no vi nada, pero hay Claro, días que ves un auto de esos y yo digo: "No puedo, claro, no me siento segura acá". Y más claro, ahora como está todo. Ahora claro. están van No es fácil, ¿no? Pero no. bueno, yo con 53 años, y bueno, esta es tu historia, no es la mía, pero lo que comparto con vos es que yo con 53 años pienso todos los días en volverme. Y no tengo un motivo específico por el cual volverme, más que nada, lo que más me arrastra es mi gente y la cultura. Es difícil, ¿no? Estar Sí, en un sí. lugar donde que no es el tuyo, ¿no? Uno, o Ajá. sea, uno lo adopta, pero en Sí, definitiva no es el sí. tuyo. No, no, porque siempre que sale el inglés mío, me dice: "Excuse me, can you say again?". O sea, ¿puedes decirlo de vuelta? Entonces yo digo: Claro, "No, no, no, no", y a veces se los deletreo porque la claro, ventaja que tengo que sí fui a la escuela, presté atención y nunca tuve problemas de expresarme, y si no me entendía, se los deletreo, entonces dice: claro. "Ah, bueno, sí, es tal cosa". Pero me adapté a un modo de para yo seguir acá, pero sí extraño el tema de la vereda con los vecinos, no sé Claro, si te pasó de chip, ¿no? sí, Eso acá no existe. No, es cierto, un vecino frente al día cruzó para preguntarme algo, pero rara vez. Y donde estás cerca de todos los americanos, bueno, ahora tengo el pelo así, canoso, pero cuando lo tenía oscuro y mi acento, digo: "Soy de Sudamérica, Uruguay", le decía yo. Ah, una vez me habló y me dijo: "¿Uruguay es en África?". Digo: "Sí, claro". En la escuela una vez me preguntó si era en África o Uruguay. Digo: "Sí, claro, yo", le digo yo. "No", le digo, "es en Sudamérica". Y siempre le digo: "Está entre Argentina y claro, Brasil. Somos un país claro, chiquito". Pero mira, con el tiempo te adaptás, pero siempre estás eso de que no vistes a tus hermanos. Perdíamos padres estando aquí, que fue horrible, a los padres míos. Primero a mi mamá, después a mi papá. Y hace 3 años perdimos a nuestro hijo chico. Y eso también me da tan poco acá porque sus cenizas están aquí y yo todavía no he hecho nada con eso. Pero eso también como que me frena. Pero sé que eventualmente me voy a tener que ir a mi país y volver no sé si a empezar, pero a la edad que tengo ya no tengo mucho más trabajo que hacer, ¿no? Pero claro. por lo menos voy a estar tranquila, es lo que me dicen todos. Eso, el Así que tema de ver. que perdiste tu hijo es un tema difícil. Antes de entrar en ese tema, pues sé que es un tema difícil. Te quería preguntar un poquito más sobre qué tipo de trabajo hiciste para sobrevivir, más allá, o sea, sé que estuviste limpiando casas y haciendo muchas cosas. ¿Qué hicieron para mantenerse a flote, poder pagar la luz? Sí, Miguel trabajó en un hotel, ¿se puede decir el hotel? Sí, Bueno, trabajó en el Dollar de PGA National, que no sé si alguna vez fuiste por allá. Y al tiempo me entré yo como housekeeper, que estaban contratando, o sea, trabajaba por una empresa brasilera que subcontrataban. Entré ganando $6 la hora en el 2002. Es una miseria. La claro. verdad, porque cuando vos llegas acá tenés que decir: "Está bien, son $6 por hora, pero son 8 horas por día". Sacá la cuenta y más o menos te daba, Sí, pero tenía que comprar un carro, otro auto. claro. Y ahí el dinero que ganaba se me iba para mi camioneta. Después los muchachos empezaron a salirse porque querían trabajar, hacer dinero, porque veían que en la escuela no les daban, no querían, ya eran grandes para la Claro. edad que tenían para estar ahí. Y empezaron de a uno a dejar la escuela. Y Daniel fue el que siguió siempre estudiando y que quedó en la escuela y todo, porque no había otra cosa para él, obvio. Pero empecé trabajando de housekeeper en el hotel, en ese hotel, para esta empresa. Y después de ahí creo que el hotel decidió cortar los subcontratados y querían contratar directamente. Yo no podía directamente porque era ilegal. Claro. Entonces a todos les dijeron bye bye, adiós, y cada uno empezó a hacer lo que podía. Yo justo recibí ofertas de trabajo de
Una compañera de trabajo que era brasilera, ella se iba para Brasil y vendió sus casas. Yo agarré 2 y otra compañera agarró otras 6 que tenía, creo. Tenía como 10 casas, Camila, esta muchacha. Empecé con esas casitas y después vas que uno que otro. Y cuando quise ver, y años trabajando allá en Florida, hasta que, bueno, trabajé mucho tiempo y bueno, me dio bien, pero Claro. era como un complemento, ¿entendés? Y cuando hubo desastres naturales, ¿te acordás de Katrina, aquellos Sí, huracanes? esos huracanes es siempre un problema, porque la Florida, Pudimos calificar para ayuda del gobierno que nos daban una tarjeta que era para gastar solamente comida, no cigarrillo, no alcohol. claro, Y hasta para la mascota puede tener comida. Pero ahí nos agarró en una casa que era grande y después de ahí decidimos mudarnos a otra más chica por sugerencia de mi hijo Gabriel, que era más barato. Y ahí empezamos a vivir en Lake Worth, que es hacia más al sur, yendo a Miami. claro. Y ahí compramos la segunda casa, vendimos esa y compramos otra que era más grande y la reparamos a nuestra manera, entre todos que estábamos ahí, que éramos Gabriel, Miguel, Daniel y yo. Pusimos pisos, pintamos, la dejamos como queríamos y por eso que si queremos venir para San Antonio. Por supuesto que Miguel vino y yo atrás de él, con Daniel recién graduado de high school, Claro. que también a eso creo que lo movió un poco a él, a Daniel, le saqué las amistades, le dije que no se podía quedar solo en Florida porque la verdad no me gustaba. Son muchos kilómetros, viste, de aquí a Florida, o sea, de San Antonio a West Palm Beach. Y como que dice, lo arrastré hacia acá. A él no le Claro, gustó. Hicimos la mudanza en camión. Gabriel fue en avión hacia allá y nos trajo manejando. Y claro. bueno, desde hace casi 11 años ya que estamos aquí. Pero Susana, va bien. bueno, ahora vamos caminando entre tus hijos, ahora vamos a hablar de tus hijos. Un poco tenés 4, contame un poquito de cada uno, la experiencia, cómo fue para ellos de chiquito al crecer acá, ¿no? El shock cultural que vivieron y cómo eso les fue afectando, sí les fue afectando, por ahí algunos no. Y contame un poquito de los 4, así que bueno, te doy el Los micrófono dos para que grandes, me cuentes. sí, gracias. Los dos grandes eran como una dupla y hasta ahora Claro, lo siguen siendo. Y tuvieron amigos en la escuela, como te digo, de todos lados. Extrañaban a sus amigos de allá, de Uruguay, porque siempre vivían con el tema de que voy a llamar a fulano, que no tengo el teléfono. Había que llamar por tarjeta. claro, Pocas veces se comunicaron con sus amigos de Uruguay, pero no me acuerdo cómo fue que una vez llegó una madre del amigo de Gabriel y estuvo unos días con nosotros y Gabriel estaba feliz. Dice, saludos a Robe, cuando venga que venga, cuando quiera que venga. Y yo decía, ¿y dónde nos vamos a meter? Porque una boca más, viste que cuesta. sí, 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 nunca más supimos de ella, pero los muchachos en sí, de a poco, viste, salieron de la caparazón que tenía, porque claro, cuando llegas acá estás como que el idioma, la gente, ujú, los americanos nos damos besos en la mejilla, los latinos ahora no nos conocemos y que nos damos besos. No sí, es eso de la mano y el abrazo así de lado, no, nosotros vamos, plan, te matamos de una. Y como que nos miraban como bicho raro. No, esta gente se besan entre hombres, porque Miguel tenía un primo que venía a vernos y venía y besa en la mejilla, como vos haces claro, con tus hermanos, obvio, pero ellos, oh. Pero mis hijos de a poco empezaron a hacerse otros amigos, incluido tu hermano con mis muchachos, que se metieron en varias cosas también, claro, sí, en varias andanzas. Y Matías siempre quedó como, Matías del tercero quedó como relegado porque tenía diferencia con sus hermanos de edad, que no es mucha. Él también se hizo sus amigos, se hizo de una nevecita, de esa nevecita salió la nieta que tengo, Minnesota, que tiene 19 años ya la muchacha. Y Daniel siempre fue para atrás, porque Daniel tenía una diferencia grande con los hermanos, se llevaban 7, 10 y 11 años con los 3 mayores. Pero los 3 mayores me dejaron pagar, porque veían que la escuela no agarraban la onda, que le pedían créditos, no entendían, y que esto y que el otro. Y claro, que simplemente si te ibas no sé, código de la ropa, ¿te acordás cómo era? No me acuerdo, era muy estricto con eso. sí, Te sí, llamaban sí, cualquier escuela, la llamada a veces, después aprendieron a que podían mis hijos, ¿no? Borrar la llamada antes de que yo llegara a casa. Pero yo a mi vez aprendí a pescar la llamada de la escuela mientras estaba trabajando. Yo digitas un código en Disney, entonces te escuchás todas las grabaciones. Su hija, por ejemplo, fulano no vino a la escuela. Yo ya llegaba a casa, sí. ¿por qué no fuiste? Mis No, hermanos llegué. hacían eso. O a Benjamín lo Sí, conoces, así quizás.
Sí, No, con Benjamín, sí, con Benjamín olvídate, con Benjamín ese dio más que dolor de cabeza, dio todo. Pero, y ese yo creo que bueno, entre esos tres estaba la cosa. Sé sí, que era fácil antes controlar la asistencia de la escuela, pero con el chico nunca tuve problema con la escuela, porque él nunca faltaba. Era un muchachito que siempre se dedicó a estudiar, a hacer lo suyo y no darme la lata, porque y los amigos de Dani eran todos de acá, de americanos. Y si tenía amigos claro, latinos, hablaban solamente inglés, porque viste que los claro. muchachitos entre ellos hablan inglés para ir más rápido. Y los grandes, bueno, empezaron con cada uno con sus vidas. Gabriel y Damián se fueron y vinieron a la casa varias veces. Eso también dolía, porque van y vienen. Se quedan. Bueno, Gabriel se recorrió todo. Y Damián también iba a Miami. Damián sí fue bárbaro porque encontró a un amigo de la infancia acá en Miami. Una vez fue a visitar a su tía, a la tía de mi esposo. Y estaba en un mall, Mirta lo llevó a comprarse ropa. Y de repente dice que sale del vestuario y siente un muchacho hablando de español. Y cuando salen los vestuarios se miran, uno era Damián y otro era Hernán, su amigo de allá de Uruguay. ¿Qué haces acá? Y no sé, dice, ¿qué haces acá? Y desde entonces se han seguido viendo, tratando, qué sé yo. Y él le varias veces a mi casa. Qué Pero mis coincidencia. hijos, la verdad que fue algo que sabía que estaban en el vestidor de al lado probándose ropa. Fue algo insólito. Pero a ellos no les ha ido tan, pero yo creo que ya ni siquiera, no sé cómo te digo, no es que no extrañen, pero se adaptaron bien acá, pero acá también te dan, te aporté algún sacudón que otro, ¿viste? Sobre Claro. todo cuando, qué sé yo, no sé. Pero Daniel se adaptó rápido, por suerte, porque en meses aprendió el idioma. Y después era él el que no quería hablar español en la escuela porque lo miraban raro, porque él parecía gringuillo, tenía ojos claros y todo eso. Claro, Parece gringo. Pero, claro, bueno, no sé, pero a él se le hizo más fácil porque vino chiquitito. Pero los grandes les costó porque extrañaban a sus amigos, extrañaban los partidos de fútbol en el fondo de mi casa. claro. Eso extrañaban también, el contacto con los vecinos, ¿viste? Se armaba Claro. partido y iban todos a mi casa a jugar, que tenía un campito grande yo atrás. Entonces, Eso, ¿los cuatro vivían acá o uno, o solamente tres te quedaron acá? tres ahora. No, miento, aquí tengo dos y en Uruguay tengo uno. Entonces olvidé que perdí al chico. Daniel Claro, se suicidó hace 6 claro, años. claro, Ese fue un trago claro. amargo. ¿Querés contar un poco de eso? ¿Cómo De sucedió Dani, todo? sí, ¿Qué fue lo que, o sea, si sabes? él parece que tenía algo antes, una depresión que pasó a los 18 años, pero yo pienso que más bien fue porque se peleó con una noviecita que tenía, la primera novia que tuvo. Olivia, yo no me acuerdo. Y un día me estaba por ir a trabajar un lunes y siento que en el cuarto de él, no sé, lloraba o estaba vomitando. Y le dije, ¿no fuiste a la escuela? ¿Qué te pasó? Déjame, me decía, déjame. Entonces me arrimo a la puerta y vi botellas de cerveza. Él estaba vomitando. También no había 11, porque me asusté. Digo, este le pasó algo y no me quiere contar. Y yo estaba sola porque Miguel ya estaba en San Antonio. Eso fue en marzo del 2014. Miguel ya se venía para San Antonio en febrero. Entonces estábamos solamente él y yo. Y ¿quién estaba también? Ah, Damián. Damián vivía aparte, sí. Y bueno, ya enviaron al 911, lo llevaron al hospital, le hicieron lavado de estómago, que fue intento que se tomó un montón de pastillas de esas de dolor de cabeza, ¿cómo se llaman? No es ibuprofeno, es la otra, bueno, no me sale el nombre. Se había Mm, tomado un montón de pastillas y cuando lo ¿aspirina? ¿Era llevaron, aspirina o no? No es no, aspirina. la otra que es fuerte, Tylenol, Tylenol. Tylenol. La mitad de una botella de 500 se tomó. Ah, Arriba de todo eso una cerveza y estaba miedo a vomitar. Tenía, y eso lo hizo creo que, sí, 15 días después que Miguel se vino para San Antonio. Entonces cuando fui al hospital, atrás de él, me hicieron esperar, por supuesto, y como era mucho, yo no podía obligarlo a nada, al parecer. Entonces me pidió disculpas, medio lloroso ahí, mi mamá, perdóname, no sé qué, no lo vuelvo a hacer. Pero de ahí me lo mandaron al psiquiátrico, a un hospital claro, psiquiátrico. O sea, en ese hospital estuvo como 3 días, en una habitación que el baño no existía, la puerta del baño no existía, había cámaras, los tenían claro, vigilados. Estaba en el área psiquiátrica, yo no sabía que estaba en el área psiquiátrica. Estuvo 2 días ahí, creo, y le mandaron a otro lado, más al sur, a Boca, creo, donde iba a estar un tiempo, me dijeron, pero él parece que esa noche lo pensó bien,
porque estaba despejado y vio cosas raras, gente caminando, hablando sola, no sé qué. Y cuando fui a llevarle ropa para que se quedara más días, me dijeron que me la podía llevar, pero él tenía que firmar un papel de que iba a hacer un tratamiento, lo cual nunca hizo. Y yo, la verdad, no me dio la cabeza, no sé qué pasó, pero pensé que había sido por una pelea que tuvo con la novia. Dice, no, ella no tiene nada que ver. Digo, mira, pienso que sí, pero para no discutirlo, la verdad lo dejé quieto. Y lo dejé estar. Estuvo bien, estaba trabajando en un lugar de mascotas también, que le iba bien, porque siempre hizo amigos rápido. Y ese lugar de trabajo era a 1 milla de mi casa. Y se llevaba mi auto para trabajar, Claro, pues ya tenía licencia de manejar, porque había aplicado para DACA y se lo dieron. Y bueno, estuvo bien hasta que nos vinimos para mayo, para acá. Y en mayo cuando llegamos, enseguida que llegó, Gabriel le dio carta blanca para que trabajara en el dealer con él, que le iba a hacer no sé qué cosa, no sé cuánto, lo tenía el señorito y él estaba feliz. claro, Y yo diciendo, bueno, ojalá que se la haya, o sea, mi familia todos supieron, menos en Uruguay nadie supo de esto. Pero mis hijos, mi marido sí. Y para colmo de males, ninguno pudo ir a la graduación porque estaban hasta acá de trabajo, porque estaban abriendo ajá, un dealer nuevo. claro. Dealer es ¿Dónde venden los para autos? venden Concesionaria, le autos decimos. usados. Marketing, Sí, claro, concesionaria. Pero ellos, autos usados. Entonces, como no pudo ir nadie a la graduación, yo creo que también eso le dolió, pero no dijo nunca nada. claro, claro, Cuando se graduó a un restaurante, Olive Garden, y no se me ocurrió que podía invitar a los vecinos de al lado que eran muy afines con nosotros, que eran los dos americanos. Eran los abuelitos postizos de mis hijos. Y ajá, no se me ocurrió, o sea, que me dieron como 6 tickets para llevar gente. Y yo, si yo no tengo a nadie, solamente estoy yo con Daniel. Damián trabajaba, Matías estaba acá también en San Antonio y Miguel no pudo viajar. Así que éramos él y yo, para mí que eso también lo afectó. Y como que eso lo siguió minando, me parece. Y con el tiempo, acá se trabajó en varias cosas, en el supermercado, porque se iba del líder sin razón, no decía, no, que acá me aburre, la gente se iba. Como que tenía una depresión no tratada. Y yo, la verdad, si hubiera sabido, me hubiera metido más. Pues yo siempre fui de las madres que se meten. Que, ¿dónde claro, estás? ¿A qué hora venís? ¿Con qué te fuiste? ¿Y qué auto te llevaste? Porque tu auto no está. Ah, no. Yo era muy de estar atrás de ellos. Y todos me decían, mamá, déjalo, es un hombre. Y hace 3 años y unos meses ya, un mes, ya había intentado algo más, parece. Gabriel lo pescó queriendo abrir el safe, donde Gabriel tenía escopetas y rifles, porque Gabriel caza ciervos. Y claro. ese safe se lo regalé yo un día. Le compré uno alto, esos que se cierran con candado, con combinación. No, era con llave. Y Daniel un día, Gabriel me compró una casa acá, de 2 pisos, que creo que la que conociste. Claro, Y ahí arriba, Gabriel tenía el safe con las armas y sentí yo ruido, una pero caja fuerte pensé que era, una sí, caja una fuerte para alta. las armas, sí, Sí, se pone paradita ahí. Nunca la abrí, obvio. Yo tenía llave, pero la tenía bajo llave. Y claro, Miguel tenía una llave y Gabriel tenía otra. Eran 2 llaves o 3, no me acuerdo. Y Daniel quería abrirlo, no sé cómo. Y Gabriel lo sorprendió, se pelearon, no sé qué pasó. Y yo desde abajo, que estaba abajo justo de Gabriel, sentí como que ruidos y golpes, pero pensé que Gabriel se había caído y estaba maldiciendo a ver qué pasaba. Pero me di cuenta que algo pasaba porque los portes Daniel se ponía a bailar de noche. Y un día le digo, Dani, son las 11:30, yo mañana trabajo, ¿podés dejarte de hacer ruido? Ah, ma, y con los ojos así que yo no me doy cuenta. Es que estoy bailando esta música y yo no sé bailarla y no sé qué. Le digo, mijo, ¿por qué no te vas a acostar? Que me asustaba a veces. Ahí me di cuenta que estaba drogado. Estaba con algo encima. Y un día Gabriel me dijo, cuando pasó lo de los rifles, la escopeta que Gabriel le dice, mamá, tu hijo se va a matar en esto. Y, ¿por qué? Anoche me sorprendí queriendo abrir mi safe, dice, pero sin llave no podía. Y entonces estaba tratando de forzar la puerta. Pero lamentablemente no le di importancia porque pensé que se le iba a pasar, que no me arranque. ¿Quién te dijo Aparte la eso, familia Susana? ¿Gaby te dijo? Gabriel me dijo, sí, mamá, este guri se va a matar. Dice, digo, no, es una tapa, no, no, dice, mamá, hay que tener ojo. Y yo, ¿qué querés que haga? Le digo, si él no me habla. Él le hablaba con poca gente en la casa. Y se estaba aislando ya. Y entonces cada uno hizo, como que la casa hizo pi, todos hicimos pi, pi, pim para todos lados. Miguel y yo por un lado, Daniel, le ofrecimos a Daniel 3 veces. Voy a rentar, Daniel, si querés venir con nosotros, venite. No, más, yo ya voy a conseguir otro lugar donde rentar. Quiero estar solo, me dijo. Ah, y me escribió un día de texto diciendo, mamá, no te vayas a poner mal porque yo quiero estar un tiempo solo, así que si no te contesto ya sabes por qué. Voy a estar solo, quiero pensar las cosas, me dijo él. Pero pensé que era un arranque, como siempre. Y un día, cuando yo conseguí este lugar, lo conseguí en agosto
del 22. Ay, agosto del 21 me mudé para acá, sí, hace 4 años me mudé para acá. Me mudé en agosto del 21, entonces le dije, me mudé el 13 de agosto y el 29 era mi cumpleaños. Llegó mi cumpleaños, Daniel no nada, y le digo, y cumplía 60. Digo, che, ¿sabes que es mi cumpleaños hoy? Oh, es cierto. Oh, oh, no, me olvidé, estoy trabajando mañana. Dijo, vino así, como que venía de pasada, y él había estado en la mudanza, me ayudó a entrar a un sillón, no, cosas más, no me acuerdo qué, pero estuvo muy poquito, porque también se estaba mudando. Entonces estábamos todos con mudanzas diferentes. El 30 de agosto lo vi, y después pasaron los días, él no contesta los mensajes, o me manda fotos tontas del trabajo, estaba trabajando en un supermercado que se llama H&B, que es como el Publix de ahí de Florida. Y era el tiempo de la pandemia, tenía que preparar los pedidos para dejarlos en un lugar y alguien los entrega a domicilio o la gente viene a buscarlos, ¿no? Y entonces yo le mandaba mensajes y me contestaba con foto, a veces no me contestaba. Y después un día creo que Miguel lo vio, el 29 de noviembre, lo vio en el supermercado de la mano con una chica, una novia que tenía, porque él se había casado y se había separado y él pensaba que estaba divorciado. Claro. Le veo que esta chica y dice, ay, Daniel, qué suerte que te encuentro. Lo encontró en un supermercado que es bien grande acá también, que Miguel va ahí. Tu padre facilidades diciéndome que te... Y vos no contestás, ¿qué está pasando? No, no, papá, mañana voy, te dijo. Vino el 30 de noviembre con la chica y con los niños de la chica. Tenía 2 nenes ella. Se llama Brooke. Y cuando entré de trabajar me encuentro con Daniela Cayó. Dije, ay, viniste. Entonces le di un abrazo. Y ella también me preguntó cómo estaba, muy educada la Y, chiquilina. Y los niños me dijeron abuela, sin conocer. Abuela, me dijeron. Digo, oh, tengo nieto, dice Daniel. claro, Sí, mamá, esta es mi familia. Digo, o sea, acá como el gringo, como el americano, ¿eh? Tenés la casita, ponés el pastito y vos ya tenés la casita, la mujer y los hijos. Digo, es hasta que está todo. bien. Digo, sí, estaba feliz. Ya, Eso fue el 30 de noviembre. No y fue la última vez que lo vi. Después ya era a base de texto, no se comunicaba, o si se comunicaba era que me daba excusas, como por ejemplo en Navidad no vino, yo tenía regalos para los niños, no vino. Después me enteré que tenía COVID, él y todos en la casa, y nunca supe dónde vivía hasta que murió. Cuando murió me llevaron a una milla de mi casa, donde vivía él. Y yo, si hubiera sabido, de plan, pero no supe hasta el día que pasó, que me vino el 3 de febrero una tormenta muy grande de frío, un frío intenso acá, y todo se congeló. No había nieve, ¿eh? claro. Pero fuimos a hacer mandados con Miguel y yo miraba los árboles congelados y digo, Daniel seguro esta noche va a precisar quien lo lleve a trabajar, porque él había regalado su camioneta. Su vehículo lo regaló a alguien que lo necesitaba. Y Miguel le dijo, loco, ¿cómo vas a regalar tu vehículo? ¿Y vos en qué vas a trabajar? Yo camino, me tomo el bus, me decía, me tomo el bus. A mí me gusta, no quiero estar manejando porque trabajó también para Amazon, de chofer. Sí, Esta camiseta era de él. Esta camiseta era de él. Y y dice que en la calle en sí, la gente lo volvía, como que, ¿cómo se dice? Lo ponía estresado se puede decir, sí. sí. Se- Como la gente por ansiedad, le causaba ansiedad, sí, estresado. o sea, un día después trabajó en Amazon que le pagaban bien, 2 veces trabajó en Amazon, y se puso a trabajar de reponedor en un supermercado que era lo básico. Pero yo creo que lo que quería era desaparecer de a poquito, de que nos olvidamos, pero uno nunca se olvida de los hijos. Entonces cuando Claro, ese 3 de febrero vi todo congelado, digo, le voy a decir a Daniel que se abrigue, mañana va a venir otra helada, ¿no? Y le texté el 3 de febrero, no me acuerdo de la mañana, y no me contestó nunca. Y al otro día pasó la tormenta y el 5, que era sábado, vine a trabajar porque tuve que cancelar trabajo por el tema del hielo. Y vengo el sábado a trabajar y al rato me llama por teléfono alguien desconocido, la atendí por atenderlo, porque no iba a atenderlo tampoco. Señora, le habla fulana tal de la policía de no sé cuánto. ¿Usted tiene un hijo llamado Daniel? Digo, sí. ¿Usted es Susana Guerrero? Sí. ¿Y qué pasa con Daniel? ¿Me puede pasar su dirección por texto? Y yo le decía, ¿qué pasa con Daniel? ¿Está bien? Señor, ¿me puede pasar su dirección? Yo voy para ahí. Cuando usted me la pase, yo voy para ahí. Y le explico. Entonces estábamos acá sentados con mi esposo, con Miguel, y estaba sentado en el sillón. Le digo, algo se pasó con Daniel porque me llamó la policía. O sea que yo llamé también a Damián, que vivía acá cerquita, cuando estaba acá. Y también vino enseguida, pero digo, vení por favor, porque si viene el en inglés y como ya quedé un poquito trastocada, vení por las dudas que me ayudes con el inglés. Damián vino, se sentó. Apenas llegó Damián, tocan la puerta y eran los 2 investigadores de particular. Señora Susana, sí, sí. Dice, por favor, tomen asiento. Digo, yo estoy bien, de pie, siéntese, me dijo. Me senté,
Y ya empecé a tener, Miguel ya empezó a hacer ese movimiento se que puede hace cuando se ponerse pone nervioso. nervioso, claro. En realidad empezó a ir a tirarse para atrás y yo, ¿qué es lo que pasa? Me lo dijeron de tres maneras. Su hijo, Daniel García, fue encontrado esta mañana sin vida. O sea, me dijeron deceased, dead y pass away. Claro, Y yo digo, ¿qué? No, le dije yo, no. Es este de acá, le mostré la foto. Sí, pero no. Que no me tranquiliza, que me tranquiliza, me estás diciendo, ¿pero qué tal? Falleció. Y Daniel preguntó, ¿qué pasó? Dice, parece ser que que se disparó él mismo. ¿Y dónde lo encontraron? Decía Damián. En un ditch, o sea, en un alcantarillado. Y yo, no, 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 no. Pero al final no me di cuenta, hasta que Damián me abrazó y Miguel me abrazó, dije, no, esto es mentira. Si yo no lo veo, no lo creo. Bueno, fue todo una especie de caos horrible, porque no me convencía. Damián para cómo estaba solo, la esposa no estaba, la señora de él no estaba en California. Y me negué al rato que empezaron a caer, vino Gabriel con la novia que tenía antes, después vino un amigo de los muchachos, después no me acuerdo quién más vino y yo me puse a hacer café, porque no creía, para mí era claro, mentira, yo le doy café, pero que se vaya, para mí, mi hijo está vivo. Y bueno, y a la noche cayó vino la novia del Brook, la chica que yo había conocido hacía 3 meses apenas, y vino y me dio una impresión, y yo, ¿vos lo viste? Dice ella, sí, y ahora estoy pensando, ¿lo habrá visto o ella me dijo que lo vio? Porque no me acuerdo qué pasó exactamente ese día. Lo que claro, sí recuerdo es que ella me llevó esa misma noche a la casa de ella a mostrarme, ¿no? Que si quería, porque mi hijo me agarró y me llamó, mamá, y si podés andar, traerte la foto. Y digo, ¿por qué buscas las fotos de Daniel? Y ahí claro. empezamos con la traedera de cosas de mi hijo. Claro, Estaba no, lento, es imposible procesar esa información. asimilarlo, sí, 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 sí. Sí, porque la verdad no lo creía. Y no, yo tengo que verlo. No, entonces pues me llamó Gabriela el otro día, porque esa noche no dormí. No me dormí, o quedó, no sé cómo me dormí, si me dormí. Porque no lo creía, y siempre Claro, me quedé con eso. ¿Sería él? Y dice, sí, mamá, claro que él. Porque ¿quién va a tener sus cosas? Le digo, a mí se me ocurrió que también podía haberle dado el dinero de él a alguien vagabundo, hacerse pasar por él. Después, a los pocos días, me mostró dónde era que lo había hecho, me mostró, esa misma noche me mostró. Digo, fue ahí. Y yo decía, qué lugar tan horrible. Hasta ahora, bueno, ahora ya no, ahora hace un año y un mes que no voy a ese lugar. Porque Gabriel sigue yendo 2x3, Brooke va. No, Brooke no va porque Brooke se mudó al otro lado de la ciudad. La que va es la ex esposa de él, que no era ex esposa, era la esposa legal. claro. Pero cuando la chica me dio los papeles de Daniel, un montón, viste, con unos cuantos papeles, y Sí, dice la mesa y yo ahora quedo con todo esto. Entonces, cuando Lauren se enteró que Gabriel la llamó, porque ella era la esposa, no sabíamos que no estaban divorciados, enseguida me llamó Lauren, ella habla solamente inglés. Susana dice, ya se me pasó, pero estoy con mi madre y quiero ir para tu casa, dame la dirección, me dijo. Así, toda, pero ella habla muy rapidito. Le pasé la dirección, a los 15 minutos estaba aquí, ella vivía cerca también. Y no, mirá, ella vino con la mamá y fue como una tarde de té, porque nadie nombró a Daniel. Yo digo, esto no es real. ¿Cómo puede ser que alguien haya muerto y que estemos hablando de pavadas? Porque no hablamos de nada, ni para nada, nadie preguntó por Daniel para nada. Ese día a los pocos días eso fue algo como que, tuve una semana que claro, es más, yo, toda esa semana me dijo Gabriel, mamá, dice, no vas a ir a trabajar, ¿verdad? Digo, no, ¿qué voy a ir? Si tengo en la cabeza que yo no creo esto, es mentira. No, mamá, dice, ¿y cuándo te van a dar el cuerpo? ¿Cómo quiero? No lo vas a ver, dice, voy a ver qué hago por él porque no lo tenía nada, 26 años, no programa su funeral. Y no hubo funeral, no hubo. No hubo entierro, no hubo nada. Gabriel se encargó de él, fue y lo hizo cremar, pero su cuerpo tuvo 2 meses. Y yo durante esos 2 meses no dormía pensando, está en ese tubo y yo no podía ir a verlo. Porque no podía ir a verlo, no me dejaban ir. Me dieron una tarjeta de pero, detective para que lo llamara y lo llamé preguntando por el celular de él. Dice, acá no hay ningún celular de él. Yo quería su celular para saber si porque yo le mandé mensajes y nunca contestó. claro. Me quedé con esa duda. Digo siempre, no está muerto, no, eso es un cuento, decía yo, pero no, al final parece que sí, porque pocas noches después soñé con él y ya, es, es algo que Qué no sé, fuerte sale de la nada. la que contás, Susana, qué fuerte que es
Bueno, te veo contar la historia, ¿no? Y que la puedas contar es algo, debe ser muy duro para vos. O sea, yo creo que también te han tratado de proteger de no verlo, ¿no? Creo que fue una forma de Sí, protegerte también, sí, es sí. lo que creo. Sí, porque hay gente que ha visto, yo no lo llegué a ver, solo lo imagino, y después cuando fui al ditch, esa de la alcantarilla, alguien, Loren, por ejemplo, fue con Gabriel y fueron a la casa de Brooke, que era cerquita. Él salió, a él le dijo a ella que iba a ir a caminar esa noche, pues estaba frío ese día. Y ella le dijo, yo voy a ir al supermercado con los niños, ¿querés venir con nosotros? Dice, no, yo me voy a caminar, le dijo. Y ella tenía un arma en la casa, porque ella también tenía un ex esposo violento y ella tenía el arma por defensa. A ella nunca le devolvieron el arma ni el celular de Daniel. Y, y él agarró el arma, salió a caminar, se tiró ahí. Yo digo, ojalá que no haya pasado frío, porque esta noche está horrible. La siguiente fue toda una especie de desfile de gente que hacía tiempo que no veía. Venían acá. Yo para decirle a mis clientes que no iba a trabajar el lunes, llamé a una amiga en Florida que me hizo la pata, la gauchada. Le digo, le dije a ella, Cris, le digo, paso esto y esto. Dice, no, no, no. Dice, no me digas que digo, sí, paso esto, pero yo no puedo llamar a mis clientes porque no podía. Llamó ella a todos y empezaron a caer acá tarjetas de sorry, dinero. Y yo no quería dinero, quería a mi hijo. Pero en fin, Estas son cosas que le pasan a muchas personas, ¿no? Más allá que ser inmigrante o no, pero ser inmigrante, que te pasen estas cosas, definitivamente agrega un nivel de horror y de sí, estrés en tu vida que es incomparable. Yo he visto esto a medida yo hace 30 años que vivo acá, más de 30 años, y conocí gente con historias similares a la tuya. Tengo una pareja de amigos que hoy ya están retirados, tienen la edad de mis padres, y el hijo de ellos hacía delivery de pizza y el auto rodó. Él iba apurado para entregar la pizza, rodó y lo despidió el auto por el pero para sunroof, el brisas. techito Bueno, y bueno, sí, pero falleció el chiquito, 18 años tenía. Em, y estas historias creo que es importante que uno las sepa porque, o sea, o sea, no es que esto le pasa solamente al inmigrante, le pasan a todos, pero son situaciones difíciles, uno está lejos de todo. ¿Qué más querés contarle a la audiencia, Susana, de esto? no, que siempre, en cuanto a los hijos, que siempre hablen con ellos, que se involucren en lo que hacen, que se metan, pero con mesura, ¿cómo se dice? Con medida. Porque a los muchachos no les gusta que su mamá, sobre todo a los varones, que la mamá siempre esté arriba de ellos donde estás. Pero por lo menos que sean, que encuentren algo en común. Por ejemplo, a todos acá, menos a mí, les gusta cocinar. Bueno, a Gabriela tampoco le gusta cocinar. Entonces me acuerdo que Daniel siempre tenía eso de que, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a hacer una torta de manzana. ¿Me enseñas a hacerla? Y entonces se ponía al lado mío, se le explicaba cómo hacerla y la íbamos haciendo juntos. Que compartan tiempo de calidad con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, porque mira que no solo tus hijos, tenés sobrinos también que a veces le pueden pasar cosas así, o el vecino que va a trabajar y te deja al muchacho en la casa porque no tiene dónde dejarlo, entonces le das algo que hacer y la persona se va involucrando y como se dice, animando, ¿no? A hacer otras cosas y a dejar de pensar en la televisión en la esquina o lo que sea, ¿viste? Hay cosas útiles que hagan, que aprendan a hacer algo útil, que les enseñemos a los muchachos, a todos, ¿no? Muchachos, muchachas, en fin. Y si no son tuyos, igual, porque la verdad que hay que vivir bien, o sea, aprendiendo, ¿no? El aprender no ocupa lugar, al contrario, te hace más útil para muchas cosas. ¿Y cómo cambió tu vida, tu vida cotidiana de que todo esto pasó, Ah, ¿no? Cambió ¿Cómo lidias con esto dra- todos los días? drásticamente. Los primeros meses estaba en el limbo y gracias a Dios tengo muchos clientes, casi todos. Ahora tengo 20 casas que limpio. De la primera que me mandaron, empezaron a mandaron a hacer misas para él. Yo me sentía mal porque yo no podía ir a esa misa porque era muy lejos y el inglés en misa no lo entiendo, la verdad. No lo entendía y no tenía ganas de ir. Y muchas de ellas me ayudaron económicamente porque perdí una semana a trabajar, todos perdimos una semana. Eso no me importa porque eso igual se recupera. Y luego después me adaptaba
a tener las cosas de Daniel en mi casa. Yo tengo su billetera todavía, tengo sus tarjetas, tengo sus IDs, sus permisos, tengo todo lo de él, ropa tengo de él que la uso yo. Y después de un tiempito empecé a ver que tenía que salir y como usted dice, conseguir ayuda. Porque aquí, lamentablemente, si pedís ayuda, si te mandan a un psiquiátrico, lo primero que haces es meterte pastillas. Y yo Claro, no quiero pastillas de esas, porque te hacen, dice que la pastilla y la contraindicación dice que te puede crear adicción y tener pensamientos suicidas. Y yo digo, yo no voy a ir a un psiquiátrico ¿cómo es? A terapia. Entonces lo que hice fue en línea. Tengo una amiga que es psicóloga, y él me dijo, fíjate en línea si conseguís a alguien que te ayude. Y expliqué mi caso en una página que la verdad nunca vinieron. Pero a la vez, Gabriel fue a una reunión de solos, que es Survivor of Loved Ones Suicidas. Y ahí empecé a ir, ya va a ser 3 años que voy en julio, y demoré 4 meses en eh, salir de la preparación que me había puesto a mí misma, porque yo trataba de no quebrarme, pero claro, era imposible no quebrarte frente a la es gente que te conoce. imposible. Es imposible porque hay gente, ay, Susana, sé, pero... Y una me acuerdo que una vez fui a trabajar a un lugar, fui a una casa y tenía que ir a la casa de al lado la siguiente semana. Pues yo vi al señor caminando hacia mí y me hace, gringo, alto. ¿Qué mal? Me dice el gringo. Y me ve y me dice, supe lo que te pasó porque la vecina al lado le había dicho. Y me abrazó el hombre, no me esperaba el abrazo de él, la verdad. Así de frente, porque se hace abrazos de lado. Gracias. Entonces me puse a llorar. Dice, no, tranquila. Dice, debe ser duro. No, no es duro, es imposible de tragar. Porque no podés. La realidad después cambia. Porque después, te das cuenta de eso, que todo cambió. Nada es lo mismo. Y que preferís estar dormida. Decidida, que me encanta, se llama Te voy a olvidar, te voy a extrañar, se llama. Después te voy a pasar la cantante para que la escuches. Y a la gente que perdió familia, como yo he perdido, te toca muy de lleno. Y cada vez que la cantaba yo lloraba, pero un día me di cuenta que ya no lloraba más. Y a lo que empecé a ir a ese grupo de solos, que se trata solamente de gente sobreviviente de suicidas, las cosas cambiaron. Por un tiempo fuimos solamente 3 personas, ahora somos como 6. Y ese es un club que nadie quiere estar, pero tenemos que, porque siempre digo, no voy a ir más, porque repetimos la misma historia. Mi hijo llamaba fulano, tenía tanto, se hizo tal cosa. Yo digo, no voy a ir más. Y un día dije, no, voy a ir, a ver qué pasa. Y justo se llegó una señora, que el hijo de ella era la abuela de la víctima, del niño, del muchacho. Dijo que estaba tomando cerveza con el padre y le dijo, ¿a qué me mata? Dice el padre. El mexicano, no seas huevón, le dijo. Sí me mato. Enfrente al padre, y el padre quedó, bueno, como quedó obvio, y la abuela, los abuelos también, ese es el tema, que hay gente de la edad de los 80 para arriba que no entienden esto del suicidio, la depresión, piensa que son tonterías, le hacen la patada en el trasero y se arregla. Sí. No se arregla con la patada de trasero, no es a la antigua que te va un cintazo y cállate la boca. No, Es hablarle, hablarse con ellos, no sé, acompañarlos. mi hermano hace 4 años que está limpio de las drogas y Qué bueno. nunca llegó a cometer algo así, lo ha intentado, Lo intentó, pero sí, bueno, todavía está vivo, pero em, es como vos decís, la gente de antes no no entienden. arregla las cosas de otra forma, no lo entiende. Y bueno, hoy también hay muchas cosas, muchas drogas que ayudan a la gente a tomar esta decisión mucho más fácil, ¿no? Porque antes capaz que era el Sí. alcohol Ujú. o capaz que alguna pastilla, pero hoy en día es mucho más fácil para cualquier persona, no solamente jóvenes, adultos que quieran cometer suicidio, Sí, sí. hay muchas Sí, drogas sí, sí, lo que sé, te lo sé. facilitan eso. El opio, por Ujú. ejemplo, que es la droga que te dan para, como decir, los psiquiatras y todo eso, que es muy adictiva, es uno de los, Tremendo. bueno, no tengo tanta experiencia en eso, pero sé que es algo que causa muchos problemas de Sí. suicidio, de muerte y todo ese tipo de cosas, ¿no? La misma contraindicación dice, contraindicaciones si puedes tener pensamientos suicidas. Yo claro que lo vas a tener. Si Claro, estás yendo a un psiquiatra o un psicólogo, necesitas ayuda, necesitas que te dé una pastillita para dormirte lo que sentís. Yo prefiero estar activa como estoy, que me tapé de trabajo, agarré más casas, llegué a claro. la locura de 20, paré ahí porque ya estoy en especie de dejar quieto todo.
claro, Pero me tapé primero que nada de trabajo porque me anestesió. Mi tesis salió mejor que yo, porque a la semana, creo que Miguel Maguire se reprime por mí. Y mis hijos, los que me quedan aquí, la llevan, pero siempre extrañan a la nena, ¿no? Extrañan al Dani y lo van a extrañar siempre. Y a veces me he equivocado de nombres, porque uno se llama Damián, y yo le digo Dami, pero a veces a Gabriel le digo Dani. Digo, ay, disculpa. No, tranquila, ma, tranquila, me dice. Porque yo me confundo a veces con los nombres. claro, Y a veces a mi nieto le digo Dani sin querer, porque no, nada que ver, pero a veces me sale el Dani, porque me sale. O sea que él está siempre presente. Y no me extraña, eso ese es otro tema que es bastante más largo, te digo, para hablarlo. El tema de la presencia, de los ausentes. Pero siempre claro. están. ¿Vos crees que de no haber venido a Estados Unidos, eh, las cosas hubieran sido diferentes? ¿Alguna vez pensaste eso? Si haber inmigrado tiene algo que ver, la presión de estar en un país diferente. Sí, estábamos en sapo, como sapo de otro pozo acá. Pero Daniel era muy ya americano. Eso no hablaba español con nosotros. Él tenía la mentalidad de cambiada ya, pero todos sus amigos eran menores que él, porque él era como el tío, el hermano mayor de ellos. Es cómico porque siempre trajo amigos a la Claro, casa y todos tranquilos. Pero sí, yo creo que si me hubiera quedado allá, hubiera sido diferente porque allá tengo familia, allá tengo hermana, tengo sobrinos, que claro, son de la misma edad que mis hijos. Va, mis hijos son los mayores. Pero al estar en contacto con los abuelos, bueno, mi madre vino 3 veces, a ella le gustaba estar con la abuela, pero estaba poquito porque tenía que estudiar. Y yo pienso que hubiera sido diferente, pero tampoco se hubieran salvado. Mira que en nuestros países están cada vez sí, peor ese tema y no hay quien se salve, no sé, he visto, eh, tengo amigas que tienen un hijo que ahora está preso. Y le digo, prefiero el loco o gay, como sea, pero no muerto. Pero lo tienen. Pero yo creo que si me hubiera quedado allá, claro, pienso que hubiera sido, pienso, no sé. Pero la verdad que, no sé, allá es muy violento. Era muy violento antes, ahora no sé cómo estará, pero no sé. Yo creo que la familia te contiene. Dicen que una aldea entera cría un niño. Yo creo que hubiera sido así. Acá es todo muy disperso, se emancipan, no te llaman, no vienen. Allá es igual, pero me parece que hubiera sido algo mejor. claro. Nosotros los conocemos ustedes, mi familia los conoce muy cerca. Mm, sí, Ustedes siempre fue una familia muy unida. Mi hermano es amigo de tus hijos. Y bueno, mi hermano con su problema de la droga, ustedes le han abierto las puertas, han ayudado muchísimo. sí, y le Es hemos muy visto, impactante escuchar, o sea, cómo esto le pasó a ustedes, ¿no? Que nosotros viviendo algo difícil con mi sí, hermano, con ese riesgo también, y a ustedes le pasa también mm, en un momento no tan lejos, ¿no? Porque mi hermano se empieza a recuperar y esto le pega a ustedes, es algo de inimaginable, ¿no? Y nos pegó fuerte y porque sabemos lo que son ustedes y la relación y la conexión no, que hay entre familias, ¿no? claro, no lo esperaba, nadie esperaba esto. Va, No, yo no, tenía la sospecha, pero lo dejé pasar. Yo creo que le puse una bendita. Quise tapar el dedo con el sol y no pude. Pero es jodido. Solamente que pasó esto sabe lo que es. Solamente así. Pero nadie quiere que ustedes lo pasen, nadie quiere, no queremos más gente en este club triste que tenemos, porque la verdad que no precisamos más gente, pero en este momento, en esta sociedad de acá, y creo que la que es parecida a este país, están todos en la misma, tiene salud mental, no hay cobertura, no hay cómo tratarlos, y si los tratan, los tiran oye, a un ¿verdad? lugar ahí y arréglense. Pero tu hermano, la verdad, me saco el sombrero con él, porque me habló hace un tiempo atrás, y si él lo nombra a Dani, se emociona, se pone a llorar. Este, Sí, pero sí. bueno, claro, digamos, recién de chiquito, sí, sí, es Y terrible, bueno, lo pero que bueno. pasa es Uno que le pasó a Dani, pero también podría haber sido Benja, mucho antes que, por suerte, sí, gracias a Dios, eso no pasó, pero sí, por eso él también se emociona, porque él dice, ¿por qué Dani y no yo, no? Me imagino. Eso, yo es lo hablé que con yo él, pensé, ¿por qué? Claro, claro. claro, ¿Hablaste con él? sí, yo hablé con él y él se siente porque él es una persona que vivió lo que él vivió, todos los días prácticamente llora por su historia, como
cómo se siente que sobrevivió esto y es de por vida, ¿no? Porque él es Ujú. recuperado, pero es una batalla de por vida. Mi Sí, hermano claro, no está exento de nada todavía. claro, claro. Es como una marca que le queda, una cicatriz, como que te queda. La pasaste la Claro, batalla, bueno, ahora hay que seguir. Es como le digo a muchos, ¿cómo hace? No sé cómo dice. Creo que se me tapé de trabajo, agarré otras cosas, otros hobbies nuevos que tengo, varias cositas, y voy a ese lugar que es una vez por mes, tendría que ser cada menos tiempo, pero por ahora es solamente una vez por mes. Y y todos los que llegan, pero que, o sea, uno más o menos va bien entero. Ah, la vez que justamente que pude cantar la canción sin llorar fue cuando entró una pareja nueva, que no se sabe si fue suicidio o homicidio todavía. Y yo estaba haciéndole a mi compañera, le digo, ves, ya la puedo cantar sin llorar, ya no puedo, porque es una canción muy linda. claro. Y justo cuando nosotros estábamos riendo, ¿no? Si nos quedamos congelados porque, pucha, ellos vienen mal, que hacía un mes que había pasado, y yo riendo. Me sentí mal porque estaba así, porque estaba tratando de animarme y todo, porque mira, el reírse después que algo pasa te parece increíble. Yo me reí, bueno, al fin me reí, bueno, qué sé yo, canté, qué bueno, al fin canté. Pero bueno, La está, verdad que es una persona muy fuerte y un ejemplo hay para que, mucha gente, porque lo que estás viviendo, que lo vas a vivir de por vida, eh, no es fácil. No, te lo dice una persona que no sabe lo que es. Y no, mira, no, me ni tiemblan las queremos, manos de escucharte hablar, ni imagínate queremos que vivirlo. no, nadie quiere que los demás sepan esto lo que es. Esto es de primera instancia es un calvario, te vas a acostar a dormir, yo digo, ojalá que no me despierte mañana, pues no quiero estar así. Pues claro, la gente te dice, ay, pobre mujer. No, pobre mi hijo, porque yo sigo acá todavía. A fuerza sigo, a fuerza de terca que soy, no sé. Pero pretendo seguir mucho, ver crecer al nieto que tengo cerca, pero ahora me tengo que ir. Pero bueno, en Claro. fin, lo veré de lejos, por fin. Porque Tenés digo, tus ¿qué hijos, pasa tenés si uno tus se va? nietos, claro. Sí, Tenés tus hijos, claro, tus porque viste que hay nietos un que, dicho. Sí, sí, sí. Hay un dicho que dice que nadie es irreemplazable. Acá, lamentablemente, bueno, lo que es irreemplazable es la pérdida de un hijo. Porque se puede esperar algo así, una muerte accidental, como pasó con este muchacho que me contaste, una enfermedad, en gente, eso se espera, eso es 50 y 50, pero cuando es un suicidio o algo así. Y lo que más me gusta cuando la gente se recupera, como se recuperó tu hermano, eso está súper también porque ya, pasó tuvo un repecho así muy largo y ahora está ahí en el plano, ¿no? Que se mantiene bien. Eso para mí es bárbaro. Yo cuando hablé con él otra vez, yo digo, ay, mi hija está hablando. Al fin, digo, yo, ¿cómo estás ya? Ya salió de toda esa tormenta que tenía. También eso ese, es una lucha que él se va tiene frenando. que va a Pero hay llevar que de ir por día a vida día, también, y ¿no? yo. Sí, es un día a día, es un día a día, paso por paso, decirle. Sí, Y más ahora que se operó en la sí, rodilla. sí, ahora se operó y está mucho mejor. La verdad que te agradezco mucho por estar en mi podcast, contar tu No, de nada. historia. No es fácil contarlo y bueno, nadie se puede imaginar lo que es vivir algo así. Eh, Mm. la verdad que tu ganas de querer contarlo, te quería hacer una preguntita más. ¿Qué le querés dejar a alguien que esté pasando esto? Porque por ahí te vea gente que lo esté pasando o esté recientemente le haya pasado algo. Es ¿Qué que le dirías? cuando pasa recientemente tenés muchas cosas, muchos sentimientos encontrados. Tenés la rabia que te da, la impotencia, las ganas de gritar, que he gritado en el volante, mi pobre volante es testigo, le he dado de muchos pasos, hasta que alguien me dijo, no lo hagas más porque vas a flotarte la bolsa. Lo peor en esos momentos de los primeros días es tratar de pasar al siguiente día y así, y admitir de que la muerte está todos los días, desde que nacemos nos morimos un poco. Yo no lo pensaba así antes, pero ahora me doy cuenta de que sí, todos los días morimos un poquito, las células se van regenerando y muriendo algunas, pero cuando es una persona de la familia tan cercano, te digo que, no sé, paciencia con uno mismo, porque tenés que tener paciente contigo mismo, porque si vos no tenés paciencia contigo mismo, estás perdido. Yo muchas veces tuve por perder la paciencia y no, dije no, me quedo quietita acá, en mi lugar, y tratar de ponerse metas a corto plazo. Por ejemplo, quiero ir, por ejemplo, si tenés vacaciones, quiero ir, por ejemplo, a Acapulco, metas cortitas, ponete para ir saliendo del paso, tampoco para que te engañes.
pero metas cortitas para ir saliendo día a día, como digo yo, porque no es fácil. Pero no tengo un mensaje muy claro, pero la cuestión es tener paciencia con uno mismo y darse un tiempito, ¿no? Y no tomar decisiones drásticas, sobre todo. Eso me dijeron a mí también. Y Qué bueno, importante eso contemplar, que dijiste, que uno se va muriendo un poquito día a día. sí, es cierto, Interesante eso, ¿eh? sí, Y es verdad, uno se es va cierto. muriendo un poquito todos los Claro, días. porque sí, las células, viste cómo son, se reproducen, Claro, se desarrollan, cumplen su misión y luego se mueren, y vienen otras y otras y otras. claro, Somos un sistema muy complejo dentro nuestro. claro, Pero cuando lo leí, digo, es cierto, sí, es cierto, claro, le digo yo. Mira la edad que tenemos ya usando lente, y vos con la edad que tenés también. Eso es porque la vista no falla, claro, pero es parte de la vida. Sí, la vida es así, es vida y muerte, no hay otra. claro. Es verdad, es verdad. ¿Cómo Porque se cuando llama el uno lugar donde vas, Susana, que te están ayudando? solos, Solos. Sí, pasame el link y yo pongo esa información para cuando la gente lo están en vea, inglés, hay sí, que sí, están recurrir en inglés y en español. Sí, 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 te la en paso. español. Ayuda, lo peor que la persona que lo dirige, ella es viuda de un suicida y es ella que no se imagina, porque todos los que vamos somos padres de suicidas. Y lo último que encontramos en común fue que eran los menores de la familia y que al parecer tenían un perfil tranquilo, plano, no eran de gran una laraca. Los menores de la familia. Y casi todos fueron en febrero o septiembre. Qué Febrero se increíble ve muy feo. porque mi hermano es el menor de la familia también. Ajá, ahí vamos, ahí vamos, Qué ahí dato vamos. interesante ese, ¿eh? Qué dato Sí. interesante. Y lamentablemente es así. Ellos siempre hacen eventos y la persona Claro, que lo dirige siempre está invitada a la cárcel de mujeres, ella es muy de la iglesia, no sé cuál. Pero ella es una buena líder, pero ella dice, no me imagino lo que es. Le digo, tampoco queremos que lo imagines, no queremos ni que lo pienses. no, Nada, eso hay que seguir. es imaginable. Bueno, para la audiencia le voy a decir que ser inmigrante no es fácil. No, Para esa persona que está pensando en irse, dejar sus amados, dejar su familia, sus vínculos, su cultura, no es para cualquiera. no. No es un evento fácil, no es una jornada fácil. Pasan No. cosas, como le pasa a cualquier persona. Lo que pasa es que el inmigrar está lejos de lo tuyo, en un lugar que no es tuyo, y te pasan estas cosas, es muy difícil. Pero bueno, no es decir que uno no tiene que emigrar, porque la vida es una aventura con final feliz, es triste, pero no deja de ser una aventura y para bien o para mal. Y bueno, la vida es así en general. Así que Ujú. si alguien que está dispuesto a salir, bueno, que salga, pero que vaya pensando las cosas que no va a ser fácil, más que nada. Y No. después, para el No. que está pasando momentos difíciles, siempre para adelante. La historia de Susana es una historia fuerte, una historia que no es fácil y uno que no lo vive no se puede imaginar ni entenderlo, pero bueno, ella cuenta su historia y la está contando para que otras personas también escuchen y busquen ayuda y entiendan lo que es vivir algo así. Y encima Ujú. como inmigrante, así que el que está viviendo algo así, pueden buscar ayuda a solos. Y bueno, y si no está viviendo algo así y está pasando Sí, un vamos. momento difícil, capaz que no sea lo peor que estés pasando. Así que si no, escucha la Sí, historia de Susana que te va a hacer entender un poquito. Y bueno, y si te estás volviendo para tu país, volvete porque, bueno, no hay nada como tu cultura, tu gente, de donde claro. saliste. Siempre en los momentos difíciles es mejor pasarlo con gente, tu gente, ¿no? Que te Sí, sí, entiende. Pero bueno, no tengo más preguntas, Susana. No sé si vos querés decir algo más. La verdad que fue un placer tenerte acá. La verdad que no sé cómo hicimos para casi no llorar, porque lloramos poquito. Yo me la estaba aguantando. eh, está algo de doblegar, pero a veces se me escapa. Y claro, no claro. puedes, no puedes. Pero la Ya no verdad soy que de... que te la aguantes vos la verdad que me Sí, saco el sí. sombrero. No, gracias. No, pero no es fácil. Pasa que, claro, tantas veces uno dice la historia que como que estás poniendo una especie de sombrilla, de paraguas, pero no, a veces se te escapa porque, claro, tú vas mirando en tu cabeza que tu hijo esto, toda tu cosa y algo pasó que no hiciste, ¿por qué no hice más? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay algo en inglés que dicen que si no lo hiciera, si yo, if, ¿viste la palabra if en Sí, inglés?
Si yo, no, es que si lo hubieras hecho la persona, cuando le tienen en la cabeza la idea, van y lo hacen. Tratan de escabullirse y lo hacen. Este se me escabulló y se me escapó. Bueno, paciencia. Pero también considero que él cumplió una parte. Dice que todos venimos con una misión en la Tierra. Y yo aún estoy buscando la mía. Pienso que esta sea una de las misiones que tenga, de ayudar a gente que sobreviviente de suicidas. Porque cuando es una enfermedad, como te digo, 50%, pero en fin. Pero es difícil pasarlo lejos de tus primas, que te abrazan, te dicen, el abrazo a distancia, sí me abrazan, pero no lo siento, o sea, se siente, pero Claro. la presencia está, pero siempre es un destiempo, diferencia horaria, yo qué sé, todo Yo eso. creo que sería un buen propósito de ir y hablar en todos los lugares que puedas, porque bueno, yo te invité, te agradezco por estar, Mm. pero quizás mucha gente quiere escuchar tu historia. Ojalá que este video lo escuche mucha gente. Y bueno, yo te puedo, si queremos hacer un programa más específico a esto, porque tiene un programa de migración y lo que le pasan a los Ah, inmigrantes, sí, podemos hacer otro programa más específico. sí, La idea es contarle a la gente este tipo de cosas que uno vive que hasta que uno no las vive no parecen reales. A vos te costó un tiempo entender que era real sí, y caer. era Esto real, me está pasando, es que te cae la raro, ficha, ¿no? sí, Claro. porque pensás Pero que bueno, solo pasa en las películas, si no es solo en las películas, sí señores, no son las películas, no, no, la vida claro. Me real, imagino cuando llegaron y la policía, como las películas, que te llegan a tu casa y los detectives, todo ese tipo de sí, cosas yo que uno pensé lo que ve era. en la televisión. Sí, pero ni siquiera eran informados, eran detectives. Ella estaba de pantalón oscuro y camisa blanca, y él también. Yo que son del Ah, FBI, no. La CIA, no, claro, eran detectives. Que estaban en el lugar que era cerquita, pero yo claro. digo, no, esto no puede estar pasando a mí. Estuve negada varios días y hasta que después me caí la ficha. No, ella no Sí, está. No me sus posts. Pero bueno, así como pasa aquí, pasa en la China, y hay lugares que pasa más seguido que acá, la verdad. Y más jóvenes todavía, eso es lo peor. claro. Hace poco una niña se suicidó porque era víctima de bullying de 11 años, acá en Terrible. Texas. Y cuando pasó lo de Uvalde, que fue en... De Uvalde fue en mayo, a una semana terminan las clases. 3 meses de lo de Daniel. Ay, cuando pasó lo de Uvalde yo no quería ni prender, ni de un ataque. Estaba insoportable, no podía ni ver la tele porque lloraba, lloraba. Niños chiquitos. Pero eso fue Terrible. balacera. Imagínate los padres haciendo planes para la vacación y que vienen un chiquilín y los tirotean. No, eso es salud mental, hay que verlo, la salud mental. Pues si no hay. Es importante, sinceramente es importante. Creo que hay que aprender de estas situaciones y Sí, no ir sí. mejorando la salud mental. En Estados Unidos la salud Igual. mental es carísima. Y por Sí, ejemplo, con mi sí. hermano, vos le dijiste antes que es difícil conseguir ayuda. Con mi hermano lo quise internar y querían $50.000 por 3 meses. $50.000 por 3 meses. Y Uf, por más y no lo podían retener a la fuerza, es voluntario, pero si se claro, iba, igual tenía que pagar esos $50.000. O sea que todo el mundo sabe que drogadicto, si no lo claro, retenés a la fuerza, se va a ir. Y bueno, claro, sí. no, eso es, o sea, hay mucho material para hablar de eso, es un tema bien extensivo, Sí, pero sí, la verdad que te agradezco bien. mucho, Susana, Luego, por favor. por estar Gracias a ti por acá. tenerme acá. No, y Gracias. sinceramente es mi primera vez, es mi segunda vez haciendo esto, no tengo experiencia, quería que te sintieras cómoda, no te quería hacer muchas preguntas tontas No, porque acá es estoy. un tema muy delicado, ¿viste? Leyendo. Espero que no te haya molestado algo que haya dicho, traté de preguntar lo No, mejor al posible contrario. No, no, tranquilo. y Tranquilo. dejarte Aparte, eso hablar ayuda. también, dejarte hablar lo más que No, pueda porque, no, es que eso, cuando lo contás, lo vas contando, como que te va saliendo, saliendo y como que se va. A alguien le va a llegar, o sea. Y a mí me hace bien también porque hay que seguir adelante. Todo cambió, ¿no? La fiesta ya no tiene la gracia de antes, ya como que. Pero uno tiene que ver por los que van quedando también. Los que van quedando te claro, ven todos los días y saben, ah, mamá hoy no andaba mal. Se le murió un gato y se puso triste. Claro que se me puse triste, era mi gato. claro, Pero bueno, en fin, y sí, eso es normal. Como te digo, parte de la vida. Y hagas algo de salud mental, avísame y me pongo en contacto con la
la señora que nos dirige, que a ella siempre le viene bien también ayudar a la gente. Sí, no, yo Ah, espero que mucha gente escuche esto y bueno, quizás, o sea, siempre con el buen sentido, que la gente que lo necesite, ujú. no que estoy diciendo que la gente le pase algo, que No, la gente que de no, verdad sí, que para que no me malinterprete la gente, la idea es que la gente que esté claro, pasando algo como esto reciba el mensaje, ¿no? Y no estén solos, porque el inmigrante ya de por sí está solo, ya está se solo. siente solo, Sí, imagínate en una situación como esta, uf, no sabes es por dónde arrancar. horrífico. Sí, no sé Claro, por dónde arrancar porque no tenés ningún beneficio acá. Eso es ilegal. ¿Qué podés reclamar? Te cobran no sé cuánto, no tenés el dinero. Entonces, ¿tu hijo dónde termina? claro, y En una sí. zanja termina porque no aguantó. Listo. No sé si les interesa, pero. Porque está muy tapado acá el tema de la salud mental, como que es muy tabú todavía. Y La lo que pasa es que en gente. general creo que también es un poco cultural en el mundo, porque mucha gente no quiere afrontar tampoco, o quiere ir a Sí, ver un psiquiatra, un psicólogo. eh, Creo que la sociedad un poco castiga, no que sí, castiga, pero como que juzga de mala manera. Quizá, siempre lo digo de mi te perspectiva, no baja es que de. sea Sí, sí. así, pero sí, como vos decís, es medio tabú, entonces nadie quiere ir. Y bueno, acá en Estados Unidos el costo es No. impagable, impagable, Impensable. Sí, sí, no. Es terrible. es A no ser que terrible. tengas. No rico, no sé. Yo sé que cuando le tuve que decir a mi amiga que llamara a mis clientes, ella me dijo, ¿le digo la causa? Le digo, como quieras, me da igual. Y pues cuando se enteraron que era por eso, dijeron, Susana, pero él estaba bien. Digo, no, tenía un poco de depresión, pero yo no pensé. Entonces, claro, vuelven a revolver todo y uno dice, al final vos pensás, yo no quiero estar dando lástima a la gente. El chico se fue porque quería irse y ya está, el mundo no era para él y ya, ¿qué voy a hacer? Pero es difícil también porque la gente dice, oh, suicidio. No entienden. Pero bueno, como le digo a mi esposo, el agua hay que morir, pero bueno, no es así tampoco. Pero hay que poner atención a los muchachos, a las señales que dan. Pues un día están bien, el otro día no quieren seguir. Sí, ¿Y qué vamos a hacer? esto me dio muchas ideas porque sí, yo sé que a vos te interesa ayudar a la gente. Yo estoy armando una plataforma para ayudar gente, ¿no? Se llama Cross Sí, Border Mental Health. sí, lo vi. Es una aplicación para salud mental que te ayuda a conectar eh, a la gente que necesita ayuda con salud mental con gente de tu país que hable tu idioma y tu cultura, ¿no? Claro, Eh, sí, yo creo que en esa plataforma también podemos crear un espacio para gente ujú, como vos, por ejemplo, o en situaciones similares donde pueda alguna comunidad y la gente se pueda comunicar y hablar. No necesariamente tienen que ser sí, psicólogos, pero gente que esté pasando por lo mismo y, ujú, y de repente darle soporte a gente que esté pasando algo así, ¿no? Una especie de soporte mental, que tenga con quien hablar, explicarle. Nada te va a solucionar el sí, problema, pero por lo sí, estaría bueno. menos Me ayuda a pasarlo. te puede dar un poco de confort, digamos. Claro, claro. Ujú, Así sí, sí, que, pero sí, bueno, está bien. Susana, te agradezco mucho por estar acá. Sinceramente, creo que de esto va a salir mucho y bueno, si te interesa, quizás es algo que vos lo podías ir liderando y si es algo que te Ujú, sirve. Así que sí, del sí. podcast, cuando ya esté un poco más organizado, te voy a mandar mensaje, te puedo comentar de lo que es. Bueno, muy bien, sí, esperaré tu mensaje. Muchas gracias por tenerme y bueno, hay que seguir. Estamos, no hay Dale. otro. Gracias por Bueno, tu historia, Susana, y bueno, te agradezco de corazón por estar acá en mi segundo a vos. episodio de podcast. Sí, bueno, Gracias, te deseo suerte con eso gracias, también, Susana. porque así a ver si podemos llegar a más gente. Sí. Bueno, que pases bien.